Cuentan que muchas de las historias de terror, películas que conocemos están basadas en hechos reales. Sin embargo, pocas de ellas han logrado causarme verdadero miedo. Algunas me han generado ciertas inseguridades que con el tiempo se han ido desvaneciendo al ver que nada de lo que temía llegaba a suceder. Pero el jugar con fuego te quema, y eso fue precisamente lo que me ocurrió. Fue un 5 de octubre de 2007 y jamás he querido revelarle este suceso a nadie, pues es fácil que me tachen de loco. Soy hijo único, por lo que desde pequeño no tuve mucha más cercanía que la de mis padres, quienes eran sumamente sobreprotectores. Sin embargo, con el paso del tiempo, logré entablar algunos lazos, siendo uno en particular el que considero como mi mejor amigo, casi un hermano, el vínculo más estrecho que he establecido con alguien. Pero como dicen por ahí, la vida da muchas vueltas, y un día mi padre tuvo que mudarse al sur del país por cuestiones de trabajo. Aquel adiós fue muy difícil, pero hicimos un pacto en el que nos prometimos que si alguno de nosotros se encontraba en peligro o necesitaba ayuda, el otro acudiría sin dudarlo. Pasaron unos días y mantuvimos nuestra promesa, hablando por teléfono y mensajes de texto con frecuencia. Adaptarme a la nueva escuela fue como caminar a través de un laberinto sin salida. Cada día me sentía más como un fantasma que como un estudiante. Mantener el contacto con alguien conocido me ayudó mucho. Pero con el tiempo noté que algo comenzaba a cambiar. A pesar de los esfuerzos, la comunicación con mi mejor amigo fue mermando, y noté que él se estaba volviendo cada vez más extraño. Su actitud había cambiado drásticamente y a veces parecía distante y ausente durante nuestras conversaciones. Hubo ocasiones en las que parecía estar hablando solo, y en otras simplemente no respondía a mis mensajes o llamadas durante días. Intenté indagar al respecto, pero él siempre evitaba el tema o simplemente me decía que todo estaba bien. Fue entonces cuando decidí hacer una videollamada, esperando poder entender qué le estaba pasando. Cuando contestó, me di cuenta de que algo no andaba bien. Su semblante era pálido y su mirada parecía perdida. Cuando comenzó a hablarme, su voz sonaba temblorosa y quebrada. Intenté preguntar qué le sucedía, pero él se limitó a decir que no pasaba nada, aunque su nerviosismo era evidente. Fue entonces cuando, por casualidad, mi mirada se desvió hacia el fondo de la imagen. Allí, sobre la encimera de la sala, vi algo que me heló la sangre. Un tablero de Ouija. No podía creer lo que veía, y en ese momento supe de inmediato el porqué de su actitud. Comencé a bombardearlo de preguntas
pero él se negaba a dar explicaciones. Finalmente, entre titubeos y evasivas, reveló que había estado jugando con el tablero y me suplicó que no se lo contara a nadie. Intenté convencerlo de que esa era una muy mala idea, que la Ouija era algo peligroso y debía dejar de jugar con eso de inmediato. Le insistí en que se lo contara a sus padres, pero él se negaba rotundamente, alegando que lo castigarían. Traté de razonar con él, pero parecía que algo lo estaba consumiendo desde adentro. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y sus respuestas eran confusas. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo realmente malo estaba sucediendo y que mi amigo estaba en grave peligro. De repente, detrás de su espalda comenzó a materializarse algo. Mi amigo empezó a llorar y en ese momento la videollamada se cortó. Intenté llamarlo e insistir varias veces, pero era imposible comunicarme con él. Esa misma noche, mientras me encontraba en la habitación, recibí un mensaje de texto de mi amigo, diciéndome que todo se había tratado de una broma, un montaje que había hecho para asustarme, ya que antes, cuando estábamos juntos, veíamos películas de terror y jamás me asustaba. Le envié de vuelta que no me había hecho nada de gracia y que mañana lo llamaría porque tal vez para el fin de semana viajaría a visitarlo. Al día siguiente ocurrió lo que jamás he podido olvidar. Estaba preparado para asistir a clases cuando escuché un ruido proveniente de la sala. Al salir a ver qué pasaba, me encontré con mi amigo parado frente a la ventana. El reflejo de su aspecto era aterrador. Su piel estaba pálida y sus ojos parecían estar hundidos. Asustado, le pregunté por qué había viajado y cómo entró, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando de repente se giró y me miró fijamente. Su mirada era penetrante y ya no conservaba el brillo de los ojos habituales de una persona normal. En un movimiento lento, apuntó en dirección a la encimera. Al voltear por un segundo y volver a mirarlo, ya no estaba. Había desaparecido. Fui al baño, intenté calmarme, sin embargo poco sirvió. Busqué el teléfono y comencé a llamarlo y a enviarle mensajes frenéticamente, pero no contestaba. Era él. Cuando contesté, esperaba su voz, pero no lo encontré. En su reemplazo, los sollozos de su madre, la cual
le logré entender apenas que mi amigo estaba tendido en el suelo con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. Él había fallecido unas horas atrás. No lo podía creer. Entonces, ¿quién fue el que me visitó minutos atrás? En ese momento, escuché el sonido de la puerta de la entrada. Mamá había llegado y necesitaba más que nunca su consuelo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí hacia allí y fue entonces cuando vi algo que no lo esperaba. Sobre la encimera de la sala, el mismo tablero de la Ouija que vi en la videollamada se encontraba abierto y en él una pequeña nota: volveré. Recuerdo que lo poco que había comido salió expulsado completamente de mi estómago. Corrí de vuelta a la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y me refugié en un rincón temblando de miedo. Los minutos parecían horas y el silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. Decía la voz, que parecía provenir de algún lugar lejano. Permanecí en silencio, rezando para que fuera lo que fuere, eso se marchara. Pero los golpes y los susurros continuaban, cada vez más insistentes, hasta que la puerta se abrió de golpe. Era mi madre, quien asustada se abalanzó a abrazarme. Me comentó que estaba muy preocupada porque escuchaba gritos y llantos dentro de mi habitación, por lo que comenzó a forcejear la puerta. Yo simplemente oculté lo que había sucedido. Solo le dije que estaba muy triste porque me había enterado del fallecimiento de mi mejor amigo, por lo que de inmediato comenzamos a hacer las maletas. Recuerdo con claridad aquel día. Asistí a su velorio. Su madre estaba completamente destrozada y yo no podía creerlo, que la persona que alguna vez fue casi como un hermano para mí ahora estuviera en un ataúd sin vida. Intenté darle el pésame a su familia, pero fue muy difícil. Por dentro me sentía roto y sin saber cómo procesar todo aquello. De vuelta a casa, después del entierro, recordé el tablero de Ouija. Lo había olvidado por completo en medio de la conmoción. Cuando llegué, miré disimuladamente la encimera, pero el tablero ya no estaba allí. Intenté pensar en positivo y suponer que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Ese día y los siguientes fueron dolorosos. No podía borrar su imagen de mi mente. Esa última visita en la que solo y no tenía más explicación de que su espectro
lo había hecho. Una noche, mientras yacía en la cama, intentando conciliar el sueño, comencé a escuchar un pequeño sonido debajo de la cama. Al principio pensé que era mi imaginación, pero conforme pasaban los minutos, el ruido se hacía más fuerte y persistente. Reuniendo todo mi valor, lentamente me asomé por el borde de la cama. Fue entonces cuando lo vi. Su piel estaba descompuesta y arrugada, con un tono grisáceo y venas resaltadas que le daban un aspecto enfermizo y putrefacto. Sus ojos, esos ojos rojos, brillaban con una mirada vacía. Extendí una mano y pude contemplar que era deforme y nudosa, con garras afiladas que parecían dispuestas a desgarrar cualquier cosa a su alcance. Mi cuerpo se paralizó por el miedo y solo pude observar aterrorizado cómo se acercaba cada vez más. Finalmente logré reaccionar y con toda la fuerza que pude reunir me alejé de la cama y corrí hacia la puerta. Quería escapar de esa horrible visión o lo que fuera, pero algo me decía que no sería tan fácil. Cuando llegué a la puerta, intenté abrirla, pero para mi horror estaba cerrada con llave. Traté de forzarla, pero fue inútil. Desesperado, comencé a buscar en mi habitación cualquier objeto que pudiera usar como arma, pero cuando me giré, la criatura ya no estaba. El silencio se había apoderado de esa habitación y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde se había metido esa cosa? ¿Acaso me estaba volviendo loco? De repente, un ruido proveniente del armario captó mi atención. Retrocedí aterrorizado, pero la criatura fue más rápida. En un movimiento, saltó fuera del armario y se abalanzó sobre mí. Logré esquivar su ataque, pero sus garras lograron rajar mi brazo, dejando una dolorosa herida. Fue en ese momento que me abalancé a la puerta, empujándola con toda mi fuerza hasta que finalmente conseguí abrirla. Sin mirar atrás, eché a correr por el pasillo. Después de aquella noche, nada volvió a ser lo mismo. Jamás pude olvidar lo que presencié. Esa mirada vacía y el aspecto putrefacto de la criatura me atormentaban día y noche, impidiéndome tener una vida normal. Pero lo más importante ocurrió cuando volví a mi habitación la mañana siguiente, en donde encontré sobre mi cama ese tablero. Y aún hoy en día, tantos años después, mantengo oculto bajo mi cama el tablero de la Ouija,
que desencadenó todo esto. No puedo deshacerme de él, pues una parte de mí teme que, si lo hago, la criatura pueda volver a aparecer y esta vez no tenga tanta suerte de escapar. Hasta el día de hoy, aquel encuentro con la criatura sigue grabado en mi mente como una herida que nunca terminará de cicatrizar. Invito a suscribirte, dar un like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima sesión.